Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar este ejercicio repasando un poquito lo que serían los diferentes tipos de perspectivas y qué tipo de perspectivas tenemos y cómo debemos de construirlas. Vale, en un principio tenemos que saber que dentro de las perspectivas se dividen en cónicas y axonométricas. La perspectiva axonométrica a su vez se divide en ortogonal y oblicua. Y dentro de la ortogonal tendremos la isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y militar. Básicamente todas estas perspectivas son muy parecidas, lo único que varía es la abertura entre los ejes. Dependiendo de la abertura que hay entre los ejes, pues la pieza se verá de una manera u de otra. Arriba tenemos que la perspectiva isométrica debe tener 3 ángulos iguales, 120. Esto no varía, con lo cual os lo tenéis que aprender. Y lo tenéis que saber dibujar con el semicírculo perfectamente. Abajo tenemos cómo se vería la piececita en este tipo de perspectivas. Básicamente es un cubo. Procedemos a ver la dimétrica. Son 2 ángulos iguales a la parte de arriba, entre el eje Z e X, y entre Z e Y tenemos 2 ángulos iguales de 110 grados y en la parte de abajo de 140. Esto puede variar. Si varía, os lo deberían de decir en los ejercicios. Básicamente esta perspectiva no suele entrar. Y se vería la pieza de esta manera. Vemos que según vamos cambiando el tipo de perspectivas también parece que la pieza se deforma un poco, ¿no? Como que las medidas cambian. Eso se podría solucionar con un coeficiente de reducción. Es un pequeño número que utilizaríamos y multiplicaríamos todas las medidas por ese número para poder corregir esa pequeña deformación. Y eso se emplearía en todas las perspectivas, ¿vale? Menos en la caballera en el eje Z e X. Ahora después lo veremos. Procedemos a ver la perspectiva trimétrica. Tenemos 3 ángulos diferentes y la piececita se vería de esta manera. Esto también varía, puede variar. Perspectiva caballera. Esta es fija. ¿Qué quiero decir que es fija? Que os lo tenéis que aprender tal cual. 90 grados en el eje ZX y 135 a ambos lados entre el eje Z e Y y entre el eje X e Y. ¿Vale? Esto lo tenéis que aprender y saberlo dibujar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se vería la pieza en perspectiva caballera? De esta manera. ¿Vale? Aquí solamente aplicaríamos el coeficiente de reducción solamente en el eje Y, si en el caso que lo tuviéramos que aplicar. Multiplicando esa pequeña cifra que nos dan por el eje Y, todas las medidas que se pusieron en el eje Y, se corregiría esa pequeña deformación. Vale, ahora vamos a la perspectiva militar. Sus 3 aberturas son 2 ángulos iguales, muy parecidas a la dimétrica, lo que pasa que en la parte de abajo hay un ángulo de 90 grados. Este también suele ser fija y se vería de esta manera. Se suele utilizar para los videojuegos a los que vosotros jugáis, que se ven desde la parte de arriba. Vale. Pues bueno, vamos a ver el tipo de ejercicio que vamos a realizar hoy. Yo básicamente os he sacado el primer ejercicio, lo voy a realizar yo, y es la misma pieza pero visto desde puntos diferentes. Veis que la flecha indica el alzado, con lo cual este vértice que estoy señalando ahora mismo estaría aquí abajo y este vértice que está aquí arriba, este que estoy señalando ahora, correspondería con esto. Con lo cual, si lo vemos desde este punto de vista, ¿qué pasaría? Que el eje Y, X sería todo esto, vendría todas las medidas colocadas aquí, y el eje Y sería este y se colocarían todos aquí. Como las medidas que tenemos en el eje X son 40 y 40, las pondríamos aquí, y en el eje Y no están colocadas aquí abajo en la planta, están colocadas aquí, pues colocaríamos 40, 20 y 20. ¿Qué pasaría si el punto de vista fuera diferente, desde este de aquí? Pues bueno, que tendríamos que coger y girar, ¿vale?, los ejes y colocarlos en su posición. ¿Qué pasaría? Que ahora mismo este se convertiría en el eje Y y este en el eje X. Daros cuenta que este puntito de aquí vendría aquí y este vendría aquí arriba, con lo cual todo este lateral ahora se ha transformado en el eje X y todo este en el eje Y. Todas las medidas se colocarían aquí. Pues bueno, pues vamos a cada eje, sacamos las medidas, las colocamos donde correspondan, construimos la planta y empezamos a levantarla. Bueno, voy a hacer un parón y ahora empezamos, ¿vale?, a construir esta pieza. Me interesaría que hicierais esta pieza como la vais a hacer en lavado, no con el StraCAD, ¿vale? Porque así más o menos calculáis el tiempo de duración que vais a tener para poder hacer toda la prueba. Yo lo voy a hacer en StraCAD porque sale mucho más limpio y tenéis como referencia estas 2 piezas para que vosotros podáis realizar las siguientes que yo os voy a poner.
¿De acuerdo? Pues bueno, voy a hacer un parón y a continuación seguimos. Bueno, proseguimos con la explicación y vamos a empezar ahora a construir la pieza desde este punto de vista. Si nos ponemos desde este punto de vista, todo esto correspondería al eje X y todo esto correspondería al eje Y. ¿Por qué? Este punto de aquí, que veis, correspondería al vértice donde están los tres ejes. Y este puntito de aquí vendría justamente aquí debajo, aproximadamente. Pues bueno, pues todas esas medidas que vemos aquí sería el eje X y todo es el eje Y. En el eje X tenemos 40 y 40. Voy a utilizar un círculo para poder realizar esas medidas. Antes de todo me vengo a formato, parámetros de dibujo, le digo que me ponga una línea de grosor de 1 milímetro, no muy gorda, y en negro. Pues vengo a círculo, señalizo, pincho aquí y vamos en la parte inferior izquierda que está, pone radio en color azul, le vamos a indicar con el teclado que me haga una circunferencia de 40, 4 centímetros. Vale, ya está hecha. Y me va a tener que hacer otra de otros 40, pero no sería 40, sino serían 80. 40 más 40 serían 80. Pincho aquí y le digo que me haga una circunferencia de 80. Ya está. Vale, ya tengo este punto y este. Bueno, me voy a coger, voy a hacer una copia del eje Y y me lo voy a trasladar por este punto y este punto de aquí. Señalizo el eje Y, me vengo a edición, copiar, me pongo en este extremo, me voy a decir que me haga copias múltiples, le doy a C y le doy a Enter, que me la haga aquí y aquí, ya tengo esas dos líneas hechas. Y ahora voy a borrar la circunferencia y ahora en el eje Y voy a poner las medidas correspondientes a 40, 20 y 20. Señalizo el círculo, me vengo al extremo, me vas a hacer una circunferencia de 40. Con el teclado marco 40, le doy al Enter. Pincho el círculo otra vez, me vengo aquí y la siguiente son 20 más, con lo cual 40 más 20 son 60. Con el teclado marco, perdonad, que marque 90. Marco 60 y le doy al Enter. Y por último, otros 20 más son 60 más 20 son 80. Circunferencia, pincho en el extremo. Y ahí me ha dicho 40, 20, 60 y 20, 80. Con el teclado marco 80 y le doy al Enter. Ya tengo este punto, este y este. Ahora cojo el eje Y, lo señalo, selecciono, me vengo a edición, copiamos, le doy a C y le doy al Enter. Para hacer copias múltiples me vengo al extremo, pincho, vamos a ampliar para que haga bien las uniones. Ahora borro las circunferencias, que ya no me sirven, y ya tengo el rejillado ya hecho. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues dibujar la planta tal y como la vemos. Me vengo a la línea, como está en negro y a 0,1, y no es muy gruesa, pues empiezo desde el extremo. Desde aquí viene hasta aquí. Hasta aquí. Se mete. Hasta aquí y por último, vale, ahora ¿qué hago? Voy a borrar las líneas verdes que me han servido de apoyo y las rojas y ya tengo la planta dibujada. Vale, a continuación, ¿qué ya tengo que hacer? Pues empezar a definir lo que sería la pieza, cada uno de los elementos. Bueno, si nos vamos aquí a la planta tenemos una L muy gordota, que sería esto de aquí. Tenemos dos triángulos y este rectangulito de aquí de abajo. Bueno, si nos vamos al alzado, vemos que hay una rampa. Esta rampa, ¿a qué correspondería la parte de abajo? La rampa empieza aquí y termina aquí, con lo cual tiene un ancho desde este punto a este punto de 40. Vale, desde aquí hasta aquí hay 40. Si tiramos para abajo, tiramos, lo único que corresponde a esa medida sería este rectángulo, pues ya sé que ese rectángulo es la rampa.
Toda esta letra L sería la parte correspondiente a la parte superior de la pieza, que está a una altura de 20, 20 son 40, más 40 son 80, serían a 100 de alto, 10 centímetros. Vale, y ya por último 2 triangulitos puestos aquí abajo. Pues bueno, vamos a empezar a construir la pieza, yo creo que con esta L de aquí arriba. En ejercicios anteriores habréis visto una circunferencia y diréis, ¿y eso para qué lo hace si no lo he explicado ni nada? Pues bueno, básicamente para no tener que estar con circunferencia dibujando un montón de círculos aquí dentro y con líneas e intersecciones. Pues bueno, lo que he hecho básicamente es dibujar los ejes en isométrica y me he venido aquí, he visto que hay medidas de 20, hay medidas de 40, hay medidas de 60, hay medidas de 80, contando desde el suelo, lógicamente. Pues me he construido una plantilla para yo poder copiar y pegar, ¿vale? Sacando las medidas de aquí, me las traslado aquí y es mucho más rápido la construcción. Vale, hombre, si nos fuéramos al SketchUp, pues eso sería genial porque pincharíamos en este extremo, por ejemplo, y le diríamos, quiero una altura de 40, ¡pum! Y automáticamente te la dibuja. Quiero aquí una altura de 30, ¡pum! Esto va y te lo dibuja. Pero este no es el caso, este programa es muy básico y no trabaja en 3 dimensiones. Tenemos que construir nosotros la pieza tal y como lo hacemos nosotros en el papel de clase. Bueno, hago un paroncito y continuamos la explicación con las alturas. Bueno, continuamos el ejercicio y vamos a construir ahora la pieza por parte. Como vemos, tenemos aquí en la planta una L, que sería esta de aquí. Esa parte correspondería a toda la parte superior de la pieza. Visto desde arriba sería este trocito que vemos aquí arriba, pero la parte de arriba. Y estaría a una altura de 100 desde el suelo, desde aquí hasta aquí arriba habría una altura de 100. Pues bueno, si me vengo aquí, voy a seleccionar esta altura de 100, edición, copiar, me vengo a la parte de aquí abajo que pone punto base, copia múltiple, le doy a la letra C y le doy al enter para hacer copias múltiples. Ahora elijo el punto base donde yo quiero que me copie la línea, me vengo aquí y empiezo a hacer copias múltiples en los diferentes puntos de la base. Aquí tener cuidado porque muchas veces falla. Ya he tenido que repetir el vídeo 5 veces porque no coloco bien las líneas en sus extremos y me falta una línea aquí detrás desde este punto de aquí. Ahora supuestamente ya están bien puestas todas las alturas. Voy a meter menos zoom. Vale. Y ahora vamos a construir la tapa superior de esa pieza. Selecciono la línea. Antes de todo voy a ver si la tengo a 0,5. Me vengo a formato, parámetros de dibujo, color negro, sólido y 0,5. Así la tengo. Y empiezo desde este punto a unir con el siguiente, con este de aquí, este con este, con este. Aquí, si veis, me es difícil localizar el punto, con lo cual voy a dar escape, voy a unir el siguiente, que sería este con este, vale. Y ahora, la distancia que debe de haber es la misma que tiene que estar aquí, que esa era 20. Voy a coger esa medida de 20, la selecciono, me vengo a edición, copiar, marco el extremo, a ver, ahí el extremo, me vengo aquí y la coloco aquí, y ahora ya por último uno. Vale, ahora a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la rampa. Aquí hay una rampa y esa rampa coincidiría con la planta en este rectangulito. Si vemos dónde empieza y dónde termina, correspondería con este ancho de 40, desde aquí hasta aquí. Tiramos para abajo y visualmente correspondería con esto. Bueno, esa rampa desde el suelo hasta aquí arriba tiene una altura de, a ver, 20, 20 y 40 son 80. Bueno, me voy aquí arriba
y voy a elegir una medida de 80 de alto, que sería esta. Selecciono, edición, copiar, me pongo en el extremo, me vengo aquí. Vale. Podría copiar otra aquí, pero básicamente lo que voy a hacer es la línea esta que viene desde aquí hasta aquí. Y esa sería de 20. Selecciono esa medida, edición, copio, extremo. Qué difícil es hacerlo tan en punto de intersección. Vale. Y la sitúo aquí. Vale, ya tengo la parte esta de aquí arriba. Ahora tengo que hacer esta parte de aquí abajo. Y esta parte de aquí abajo está a unos 40 de altura. 40 milímetros, que serían 4 centímetros. Vale, pues voy a levantar dos alturas de 4 desde este punto y desde este punto de aquí. Me vengo aquí a esta altura de 40. Selecciono, edición, copiar. Cojo esa medida, me la traigo aquí abajo. También colocada, sí. Ahora cojo esta línea de aquí y me la traslado abajo, edición, copio y la pongo aquí. Y ya puedo unir perfectamente para construir la rampa desde este punto a este punto y desde aquí hasta aquí. Vale, ya tengo esa rampita hecha. Vale, lo siguiente que tengo que hacer, bueno, lo siguiente que puedo hacer sería este triángulo que vemos aquí. Este triángulo correspondería con este de aquí y está a una altura de 20, 20, 40. Pues voy a levantar este triángulo que vemos aquí, 40 de alto. Vale. Y lo voy a hacer fácil. Iba a copiar la altura aquí, aquí y aquí, pero casi no la necesito. ¿Por qué? Porque si yo cojo esta línea de aquí abajo y la subo a este punto, a este puntito de aquí, ya tengo, básicamente, se puede decir, el triángulo hecho. Pues vale, selecciono esa línea, edición, copio, subo esa línea hasta aquí. Vale, la voy a cambiar el grosor, edición, cambio color y el grosor 0,5. Ya la tengo. Y ahora construyo el triángulo que viene desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Ves que ya tengo el triangulito este ya hecho? Vale. Y ahora tengo que construir el triángulo de aquí abajo. El triángulo de abajo va desde aquí hasta aquí a 20 de altura. Vale. Voy a coger una altura de 20, que era esta de aquí arriba. Selecciono, edición, copio. La coloco aquí. Vale. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo copiar esta porque esta línea es muy larga, se me va a venir aquí atrás. Entonces voy a escoger desde aquí a aquí, hay una medida de 40, que sería esta de aquí. Selecciono esa, edición, copio. Está mal cogida. Selecciono, edición, copiar, intersección. La traigo aquí. Ahora cojo esta también de 40, edición, copio. Y la traigo aquí. Y ya por último voy a unir este con este. Vale, la pieza ya estaría completamente terminada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ahora lo que hay que hacer es coger y empezar a eliminar líneas que no tengamos que tener en el dibujo. Básicamente hemos construido, sí, líneas verticales, pero ahora hay que coger y mirar las que van y las que no van. Básicamente vamos a empezar por esta de aquí atrás. Esta línea que va desde este punto a este punto. Esa línea, si yo la selecciono este puntito, lo arrastro y la coloco aquí. Con lo cual ya toda la parte de atrás es una pared completamente lisa.
¿Qué más tenemos por aquí? Esta línea vertical tiene que venir justamente hasta aquí. Esta línea vertical también tiene que venir justamente hasta aquí. Pues tiene que coincidir con los perfiles, con lo que estamos viendo en los perfiles. Me falta la línea esta que viene desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y las traseras que van a discontinuas. Cojo línea, voy a unir esta con esta y con esta. Ahora voy a coger, me vengo a parámetros de dibujo y le digo que en lugar de ponerme una línea sólida, que me la haga con guiones medios, por ejemplo. Le doy a aceptar, me voy a la línea y voy a dibujar una línea que vaya desde aquí hasta este extremo y de este extremo hasta este, correspondiente a los ejes Z. Vale. Después tenemos aquí una línea que va justamente desde aquí hasta aquí arriba, que era una altura, y esa línea solamente me interesa que venga hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Vale. ¿Qué me queda para hacer la línea discontinua del eje Z trasera? Me vengo aquí, desde aquí hasta aquí arriba, en discontinua. Después tenemos otra altura aquí, esta que viene desde aquí hasta aquí abajo, y esa línea tiene que caer aquí. Vamos a comprobar con respecto al alzado. Va a ver, el alzado estaba desde aquí abajo. Lo que es el alzado, esta forma, esta, tenemos este rectangulito, este y este de aquí, perfecto. Perfil. El perfil. Vemos una letra L, que sería esta de aquí, un rectangulito, que sería este de aquí, este rectángulo vertical sería este, y la rampa sería esta de aquí. Pues perfecto, ya tenemos esta pieza completamente terminada. Sé que es un poco rollo, con este sistema ya es más rápido con Square y Cartabón. Vosotros si queréis lo podéis hacer con Square y Cartabón a lápiz y comprobamos el tiempo de duración, ¿vale?, de la realización del dibujo. Yo os voy a mandar todos los dibujos realizados independientemente. No realizados, os los mando descargados de internet para que vosotros practiquéis, ¿de acuerdo? Que lo hagáis por un método u otro, pues básicamente, oye, aquí es verdad que queda todo más limpito y podéis estudiar mucho más rápido, pero es verdad que por el otro método tenéis que practicar sí o sí, porque tenéis que utilizar las reglas y eso hay que hacerlo sobre papel, no en el ordenador. Entonces, que vosotros queréis hacerlo así y tenéis como un documento limpio y perfecto y veis por dónde está la flecha, dónde se está viendo la pieza y dónde va el alzado, dónde va la planta, pues mira, como queráis, ¿vale? Yo lo que quiero es que os sirva para poder repasar, porque ya casi nos queda solamente hasta el día 20 y a partir del día 20 finalizo y se puede decir que las clases. Entonces, yo a continuación voy a hacer la otra pieza vista desde el otro punto de vista, a ver cómo quedaría, ¿vale? Y comprobáis, ¿vale?, cómo influye esta flecha si la colocamos de un lado u de otro. Vale. Ahora me dejáis que vaya a desayunar, que ya es hora de desayunar, y prosigo con la explicación. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, viendo la pieza desde otro punto de vista, cómo deberíamos verla en perspectiva isométrica. Ya vimos en el ejercicio anterior que desde donde indica la flecha esto correspondería al eje X y esto al eje Y. Si ahora la flecha la tenemos desde este punto de vista, ¿vale?, el vértice superior de los ejes, este puntito que estoy señalando ahora, correspondería con este y el punto inferior estaría aquí, con lo cual ya cambiarían los ejes. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Eso sí hay que tenerlo claro, ¿vale?, para que se vea desde el punto de vista que nos están indicando. Bueno, yo a partir de ahora ya no voy a explicar, voy a realizar el dibujo, y porque es igual que el otro, pero girando la pieza, ¿de acuerdo? Posiblemente después le ponga marcha rápida para que vea su construcción
y veáis básicamente cómo queda la pieza, ¿de acuerdo? Pues empezamos su realización. Empezaríamos con la planta colocando las medidas del eje X y del eje Y. Ahora el eje X las tenemos puesto aquí, serían 40, 20 y 20, y en el eje Y serían 40 y 40. Bueno, ya tenemos la pieza terminada y veis que dependiendo de cómo la miremos, pues se nos complica más la pieza de una manera u de otra. Francamente, siempre se escoge desde el punto de vista donde mayor cosas veamos claramente. Si la escogemos desde aquí, la misma pieza se nos complica, sobre todo por las líneas discontinuas, la rampa que baja, los triangulitos que están aquí y apenas se distinguen. ¿Veis? Porque hay que elegir el punto de vista más claro. Pues por eso mismo. Pues bueno, la pieza ya estaría completamente terminada y ya daríamos por finalizado el ejercicio. Tenéis como referencia estas dos, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahora, depende de cómo coloquéis la flecha, pues la tenéis que dibujar de una manera o de otra. Acordaros sobre todo de leer bien el enunciado, ¿vale? Si nos vamos al enunciado, dice ejercicio de isométrico, no es perspectiva isométrica, es dibujo, ¿vale? Dadas las proyecciones de la figura, el alzado, la punta y el perfil, dibuja la perspectiva isométrica sin aplicar el coeficiente de reducción. Aquí no aplicamos el coeficiente de reducción y sobre todo las medidas están en milímetros, ¿vale? No en centímetros. Vale. Pues a partir de ahora, chicos, vosotros empezáis a dibujar cada una de las piezas. Me da igual que lo hagáis de una manera o de otra, pero francamente me interesaría que lo hicierais a lápiz, ¿vale? Sobre una hoja y utilizando la escuadra y el cartabón.
Este tipo de piezas, vuelvo a repetir, hombre, que estáis un poquito justo de tiempo, pero si hacéis un pequeño bocetito antes de empezar la pieza, pues vais a tiro hecho y no cometéis fallos, ¿vale? Aseguráis la pieza. Pues chicos, empezamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Todos los ejercicios que he marcado, si le damos al zoom y nos venimos para abajo, están colocados aquí. Vale, si lo queréis hacer por este método y queréis haceros las plantillas con las medidas, ¿cómo se hacían las plantillas? Bueno, vamos a explicarlo aquí en un momentito, que no tardamos nada. Imaginaros que queréis, vamos a ver si formato, parámetros de dibujo, vamos a poner a 0,1 para que las líneas no sean tan gruesas. Imaginaros que queremos hacer pues medidas tanto de alto en el eje X y en el eje Y, pues imaginaros yo que sé, de 65. Pues me vengo a circunferencia. Me vengo aquí abajo, a parte inferior izquierda. Vale, voy a indicar dónde está el centro. Pincho. Y ahora vamos a colocar el radio. ¿Veis el radio aquí abajo? Perdón. Le vamos a poner un radio de 65, de 6,5. Le damos al enter y ya tenemos para hacer las medidas 65. Me vengo a línea, me pongo en la parte superior del cuadrante hasta el centro, ¿vale? Y ahora para hacer el eje X y Y, ¿cómo sería? Pincho en circunferencia, me pongo aquí debajo, abro un arco hasta el centro, hago una línea de aquí a aquí y otra línea de aquí a aquí. Vale, ya puedo cargarme si quiero la circunferencia y ya sabemos que esta medida, esta y esta son de 65. ¿De acuerdo? Y las puedo utilizar para la pieza. ¿Que la queremos con líneas gruesas? Selecciono estas tres, me vengo a edición, cambiar el color y en espesor 0,5. Y ya las tengo. Vale. Nos serviría incluso para construir los ejes en isométricos. ¿Os dais cuenta? Que es el mismo principio para construir los ejes. Pues bueno, teniendo esto como referencia, si la queréis hacer por este método, pues ya sabéis cómo hacerlo. Vamos a suprimir esto. A ver dónde están las piezas. A ver, zoom todo. Bueno, pues aquí están, todo esto que veis aquí son piezas marcadas en EBAU en años anteriores. Sería conveniente que practicarais, ¿de acuerdo? Y que lo tuvierais como referencia para poder estudiar. Pues a partir de ahora, esto de aquí, pues a partir de ahí, vosotros ya empezáis a hacer las piezas. Pues chicos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Ahora me voy a tener que dedicar a trabajar con mi hija tecnología. Como veréis, yo también ando atareado con las tareas también de mi hija, que me trae por la calle de la amargura. Pues chicos, venga, y estos ejercicios, hacer básicamente el que creáis conveniente, ¿vale? Siempre ponéis un punto más de superación. No hay límite de ejercicio, ¿de acuerdo? No quiero poner límite de ejercicio, pero cuanto más hagáis, más fácil tendréis el ejercicio de EBAU correspondiente a esta parte. De aquí al próximo viernes, ¿vale? Vamos a poner que debéis entregar al menos 2 piezas, ¿de acuerdo? 2 piececitas de aquí al viernes próximo, ¿vale? Ya sea por aquí, por el Extracat, o ya sea en papel. Y sobre todo, por favor, ponerme el tiempo que duráis, ¿vale? La duración. Sabéis que tenéis pues, aproximadamente, pues habíamos dicho unos 22 minutos por cada ejercicio. Yo sé que aquí a lo mejor de repente tardáis un poco más, ¿vale? Porque hasta que os hagáis con las aplicaciones, donde están las herramientas y tal, tardáis. Pero bueno, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Pues venga, buena suerte y a trabajar un fiquitito más. Venga, que ya no nos queda casi nada. Hasta luego.